Hoy vamos a preparar unas láminas para decoupage o para cualquier otro trabajo y lo vamos a hacer con la inteligencia artificial que viene incorporada en el navegador de Windows, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Yo tengo un Apple, entonces he tenido que instalarlo, pero si trabajáis con Windows ya os viene incorporado de serie, ¿vale? Este es el navegador. Tenemos que ir al buscador que se llama Bing. Bing, mira, aquí lo tenemos. Pinchamos. Por cierto, es muy posible que os pida que os registréis, que abráis sesión con una cuenta de Hotmail o Outlook. ¿Vale? Una vez en esta pantalla tenemos tres opciones según lo que queramos hacer, pero como queremos hacer algo creativo, pues pinchamos aquí y le decimos que nos cree algo. Vamos a decirle que nos crea una lámina vintage. Joder, lo escribo mal. Ay, para decoupage de París. Vale, vamos a ver qué sale. Crea unas láminas muy bonitas, ahora lo veréis. Vale, ya me contesta y la está generando. Es importante que seamos precisos a la hora de decirle lo que queremos para que lo que ella cree se aproxime más a lo que nosotros queremos. Aquí nos da unas opciones para cuando salga la imagen, añadir más color, cambiar el fondo, hacerlo más pequeño, o podemos escribir aquí abajo lo que queremos que nos haga. Ya las láminas ya están, ya nos da 4 opciones, mirad qué bonitas, preciosa. Entonces, como me gusta, la voy a guardar, a descargarla. Descargar, ya la está descargando. Vamos a la siguiente, que también me encanta. La voy a descargar. La siguiente, preciosa. Descargar. Y la siguiente. Esta no me gusta tanto los colores, no la voy a descargar. Le damos aquí y le pedimos otra cosa. Pues, por ejemplo, crea una lámina vintage para decoupage con flores, ¿vale? Le podemos decir pues que sea con rosas o con margaritas o un prado con caballos o lo que queramos. Mirad, mirad qué bonitas. Mirad qué bonitas son. Bueno, bueno, preciosas. O sea, y las podemos descargar para usarlas en otros trabajos. Yo ahora estas no las voy a descargar porque ya tengo muchas, ¿vale? Podemos pedirle otra cosa, pues, a ver, crea una lámina con fresas para decoupage también. A ver. Está trabajando. Bueno, tenemos la opción de añadir más frutas, hacerlo más grande o decirle que está muy bonito. Veremos. Mirad, mirad qué bonitas. Preciosas. Las voy a descargar. Esta también me encanta. Descargar. Y descargar. Bueno, descargar os la va a descargar
la carpeta que tengáis asignada. Seguramente si no tenéis ninguna, lo hará en descargas, ¿vale? Le voy a decir que está muy bonito. Y ella te contesta como si fuese una persona. Me encanta. Bueno, ya sabemos cómo crear una lámina. Si tenéis dudas, me lo dejáis en comentarios y tratamos de arreglarlo, ¿vale? Y ya lo siguiente es en otra cosa. Y será imprimirlas y usarlas. Vamos allá.